Conseguir trabajo después de los 50 es perfectamente posible, pese a que a día de hoy contratar a un senior es todavía un tabú para la gran mayoría de las empresas. ¿Cuál es la situación de nuestro país respecto a la contratación de estos trabajadores seniors? ¿Qué consejos debemos seguir para encontrar trabajo a partir de los 50? ¿O cómo debe ser el currículum de un desempleado de edad avanzada? Hoy en Plaza al Día, trabajar a partir de los 50. ¿Misión imposible? España es, junto a Italia, el país de la Unión Europea con los mayores índices de desempleo entre los 55 y los 69 años, según el segundo mapa de talento senior, publicado por el Centro de Investigación Eigenomics de la Fundación MAPFRE, que analiza la situación y las perspectivas de las personas que trabajan o quieren trabajar más allá de los 50. Una realidad que, en opinión de los expertos, resulta alarmante. El talento senior es un recurso valioso y escaso que las empresas y la sociedad deben aprovechar. Para hablar más sobre este tema, saludamos a Juan Fernández Palacios, es el director del Centro de Investigación Eigenomics. Señor Fernández, muy buenas. Hola, muy buenas. Vamos a comenzar explicando qué es precisamente ese segundo mapa de talento senior y qué objetivos persigue. Bueno, pues el segundo mapa de talento senior, lo has apuntado tú en la introducción, lo que persigue es radiografiar cuál es la posición de las personas que están entre 55 y 70 años en nuestro país en el mercado laboral. Es el segundo, efectivamente, porque el año pasado, como es obvio, publicamos el primero, y en este segundo lo que hemos introducido es una comparación entre 7 países de la Unión Europea, que son Suecia, Alemania, Polonia, Francia, Italia, Portugal y España, para ver cómo están integrados este segmento de edad dentro de lo que es el mundo laboral. Todo estudio, señor Fernández, se realiza con un fin. ¿Qué conclusiones se pueden extraer de este estudio sobre la evolución y el estado actual del talento senior en nuestro país y en nuestro entorno? Tenemos ahí una generación, un segmento de población que nosotros concretamos entre los mayores de 55 y hasta los 70, incluso 75 años, que son gente que tienen una buena formación, que tienen una buena preparación, que en general se encuentran en muy buenas condiciones físicas y mentales y, por tanto, en condiciones de seguir contribuyendo a la economía y la sociedad. Tú lo decías y nosotros lo compartimos, no podemos desaprovechar ese talento, no podemos desaprovechar ese potencial cuando, por otro lado, las tasas de natalidad nos dicen que se va reduciendo el número de jóvenes. Es decir, vamos a necesitar no solamente a la inmigración, sino también a todo este colectivo para poder mantener el ritmo de actividad, ¿no? Y el modelo económico que tenemos. Un poco la conclusión es esa, ¿no? Hay un ejército de reserva, podemos decir, que puede aportar mucho a la economía y de los que no nos podemos permitir prescindir. Lo decía usted hace unos instantes, no desaprovechar ese talento. Precisamente, ¿qué competencias y habilidades caracterizan al talento senior y qué valor aportan a las organizaciones los trabajadores con una edad más madura, a partir de los 50? Bueno, yo creo que hay una serie de aspectos, una serie de fortalezas en ese segmento de población que son obvias, ¿no? Uno es la experiencia, ¿no? La experiencia después de muchos años, peleándose por resolver problemas y por la consecución y persecución de objetivos en sus respectivas actividades. Oficio en el sentido de capacidad para manejar situaciones más o menos de crisis, capacidad también para organizar y para coordinar y dirigir equipos más o menos amplios de personas. O sea, todo lo que a uno le da las vivencias y la experiencia del día a día. Podemos decir, oye, pero es que son personas que
con el tiempo se desactualizan y que dejan de no tener el mismo nivel de productividad, pues por ejemplo, utilizando las nuevas tecnologías, etcétera. Bueno, eso efectivamente puede ser una limitación, pero que se puede superar con formación. La formación es un aspecto que también se pone de manifiesto en el mapa clave para mantener alta la capacidad de contribución de estas personas. Este esquema que está un poco ya anticuado, de que uno estaba estudiando hasta los 20, 25 años y después ya se olvidaba de los estudios, se ponía a trabajar hasta los 60, en que empezaba a pensar en jubilarse, esto se ha acabado. Aquí la vida va a una velocidad y a un ritmo que va a exigir que todos nos estemos formando permanentemente hasta el último día. ¿Qué aportan o qué beneficios tienen esos trabajadores para la sociedad y para la economía en general, por contar con un mercado laboral también más inclusivo y diverso en términos de edad? Esa es una de las principales ventajas, ¿no? El contar con equipos intergeneracionales, es decir, donde cada generación pueda dar lo mejor de sí misma, ¿no? Los jóvenes pues aportan seguramente una energía y una capacidad en el manejo de nuevas tecnologías que complementan seguramente o que deben complementar lo que es lo decíamos antes, la experiencia, el conocimiento, el saber hacer, el saber cómo enfrentarse a las crisis de la generación senior. O sea, aquí no se trata de excluir a nadie, se trata de aunar fuerzas y que entre todos hacer lo mejor posible por la sociedad. El hecho de que los mayores de 55, 60, 65 años se mantengan en el mercado laboral no va en detrimento de los jóvenes, sino todo lo contrario. Hay un dato que aparece en el mapa, en este segundo mapa, y es que en España los emprendedores mayores de 55 años, es decir, aquellos que inician su propia actividad, son los que más empleo generan dentro del conjunto de emprendedores. Es decir, que no solamente no quitan el trabajo a los jóvenes, sino que crean trabajo para los jóvenes. Precisamente de prejuicios le iba a preguntar, aparte de este que usted nos comenta, ¿existen otros? Sí, yo creo que también todos sabemos que hay un cierto edadismo, ¿no? Hay un cierto edadismo, entendiendo por edadismo una discriminación por edad, ¿no? Y hay, en fin, países y hay de alguna manera una cierta tendencia a terminar con esto, ¿no? Cuando se habla por ejemplo, de hacer procesos de selección basados en currículums ciegos, es decir, donde no se hable de la edad y pues igual que no se debe hablar de la raza o del género, del sexo, pues esto nos da una idea de que ahí hay un problema, ¿no? Hace poco una institución del País Vasco hacía un experimento en base a una serie de currículums que eran básicamente iguales en cuanto a las capacidades y experiencia de los candidatos, pero donde se diferenciaba la edad. Y el resultado del experimento es que las personas, en este caso hablaban de 45 años, para mí 45 años es una persona en plena juventud hoy día, ¿no? Pero se veía que las personas con mayores de 45 años recibían algo así como la mitad de las citas en base al currículum para un puesto de trabajo que los menores de 45. Es decir, hay una discriminación todavía arraigada dentro de lo que es el mundo laboral. Y con eso es con lo que hay que acabar, ¿no? Porque no es cierto que las personas de esta generación, los mayores de 55, no puedan estar al mismo nivel que los menores de esa edad, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué tipo de acciones se pueden adoptar para fomentar precisamente la empleabilidad, la formación continua de la que usted nos hablaba y la adaptación al cambio del talento senior? Pues mira, se deben adoptar y se pueden una serie de medidas desde distintos ámbitos. Desde el ámbito de los poderes públicos es básico, ¿no? Porque son ellos los que tienen que fijar el marco regulador.
establecer normas estrictas sobre cuándo una persona se debe jubilar, cuándo debe salir del mercado laboral, yo creo que eso está absolutamente obsoleto y a lo que se debe ir es a un marco de máxima flexibilidad, como decía antes, para que cada persona decida por sí misma, en función de sus propias circunstancias y necesidades, cuándo tiene que abandonar el mundo laboral. Eso desde el punto de vista de los poderes públicos. Desde el punto de vista de las empresas tienen que terminar con esto que decíamos, con esta discriminación por edad, y tendrán que establecer, gestionar el talento senior de manera adecuada, tratando de optimizar y adaptarlo también a las circunstancias de los trabajadores mayores. Seguramente pues hay que pensar en horarios diferentes, depende del tipo de actividad, ¿no? Hablemos también de futuro. ¿Qué retos y expectativas tiene el talento senior de cara al futuro laboral? Formación. Hay que mantenerse siempre en actitud de aprender sobre nuevas herramientas, sobre nuevas tecnologías, sobre nuevos procesos de trabajo. Eso en cuanto, digamos, a lo que serían las capacidades objetivas, y después actitud en cuanto a disposición a seguir en la brecha, con la flexibilidad, con la dedicación que cada uno considere. Creo que eso son esas dos palancas las que tenemos que mover. Una, aptitud, es decir, capacitación, formación, actitud de aprendizaje, y actitud en el aspecto subjetivo de quitarse de la cabeza esto de yo ya estoy un poco fuera de la rueda y me tengo que dedicar a otras cosas. Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Agenomics, gracias por estar hoy con nosotros. Un placer. Saludamos a Raúl Herrero, es el director de Robert Walters, consultora de búsqueda y selección especializada en mandos intermedios, directivos y ejecutivos para puestos permanentes y temporales de ese grupo, del grupo Robert Walters. Señor Herrero, muy buenas. Hola, muy buenas, Lucía. Vamos a empezar a hablar de qué canales y herramientas se pueden emplear para buscar trabajo a partir de los 50 años. ¿Cuáles serían la manera más correcta o más acertada, entre comillas? Hombre, yo creo que hay que dividir lo que serán tanto los canales online como los canales offline, ¿vale? Hoy vivimos en un mundo mucho más digitalizado y el principal canal es Internet, ¿vale? Hay determinados portales donde se publican las vacantes, que puede ser InfoJobs, que puede ser InfoEmpleo o que puede ser LinkedIn, ¿vale? Dependiendo del nivel de cualificación y profesionalización de la posición. Y luego hay canales tradicionales, pues la publicación en periódicos más locales, incluso lo que te puedes encontrar pues dentro de la propia empresa o de la propia de los propios ventanales de las ETTs, ¿vale? Que están a pie de calle, donde hay un papel con el perfil que se está buscando. Principalmente esos serían los dos canales. ¿Y cómo se prepararía para una entrevista de trabajo cuando se tiene más de 50 años, una persona que hace tiempo que no ha pasado por ahí? Pues yo siempre digo que tendría que dar lo mismo la edad, ¿vale? Hay que prepararse igual si tienes 24 como si tienes 50. Es verdad que la gente que tiene más de 50, que yo estoy rondando los 50 años y estoy en pleno desarrollo profesional, es un profesional igual de capacitado, ¿vale? Es verdad que muchas veces los perfiles más seniors llevan tiempo que no se han movido de su proyecto y asumir o acometer una entrevista, pues bueno, pues les cuesta un poco. Es verdad que eso pasaba antes más, porque ahora hay muchos perfiles de más de 50 que pasada la pandemia pues se han tenido que mover por situaciones dentro de las compañías
económicas, por movimientos, por situación que ha habido después del COVID, y están empezando a moverse más, ¿vale? No solo son los juniors los que se mueven, pero yo en la parte de la preparación, pues creo que hay que hacer lo mismo. Hay que tener un buen currículum, hay que pensar que eres un producto a la venta, y hay que meterse en una cajita rosa con un lazo muy bonito, y bueno, pues hay que vender pues toda esa experiencia y todos esas caídas y levantadas, como digo yo, que ha tenido un perfil senior, y que el perfil junior pues no se ha caído muchas veces. Ese es el valor añadido, y donde uno de más de 50 años se puede vender, que la experiencia es un grado. Ha hecho usted referencia al currículum, y precisamente cómo se puede justificar en ese currículum el llevar años sin trabajar. ¿Cómo se argumenta para que eso no afecte a la hora de encontrar trabajo? Bueno, muchas veces hay que ver cuál es la situación por la que uno ha dejado de trabajar, ¿vale? Hay veces que uno no lo decide dejar de trabajar, pues la empresa está en una situación complicada y te despide, ¿vale? Pues es verdad que cada profesional es diferente. Hay gente que espera, ¿vale? Y se toma un tiempo y mira a ver qué va a encontrar. Yo mi recomendación es no esperar mucho tiempo, ¿vale? Porque luego es más complicado reengancharse en el mercado laboral. Pero bueno, hay que pensar en ser sincero y en contar cuál es la razón. ¿Qué aspectos serían importantes cuidar en cuanto a la imagen personal, la comunicación no verbal, cuando una persona de más de 50 se enfrenta a una entrevista de trabajo? Mi recomendación es siempre intentar forzar, ¿vale? Y más en los perfiles de 50 años, una entrevista presencial. Primero porque el don de gentes, porque la forma de expresarse, no es un junior que va a estar nervioso, tiene una experiencia, tiene un currículum. Entonces, también ha cambiado la forma de la vestimenta. Antes, cuando alguien iba a una entrevista pues con una empresa de selección, una empresa final, como digo yo, se ponía como de boda, ¿vale? Pues la gente se ponía traje, se ponía corbata, y hoy es mucho más informal esa parte de la entrevista. Pues venir con una americana y con unos chinos pues me parece correcto para cualquier tipo de perfil, y para las mujeres pues venir con un vestido pues es correcto, no hay que venir con pantalón y con chaqueta. Es más informal, pero hay que venir correcto. Hay que pensar, como te decía antes, que somos un producto, y queremos que nos compren, queremos que nos contraten, y la imagen, pues por mucho que digamos, es importante, ¿vale? Yo siempre pongo un símil, y es: vas a traer a alguien a tu casa, al salón de tu casa, que es tu empresa, por lo tanto quieres a alguien pues con el mejor comportamiento, con la mejor apariencia, ¿vale? Que creo que es algo que tiene que mantener todo trabajador. Hacía usted referencia al inicio de LinkedIn. Si hablamos de las redes sociales, ¿conviene ser muy activo en ellas? ¿Cómo influye este aspecto en los trabajadores senior a partir de los 50 que están en búsqueda de trabajo? Me gustaría diferenciar dos tipos de perfiles, ¿vale? Al final, ese puesto medio, ese mando cualificado, incluso bajar hasta un puesto técnico, administrativo, o un técnico en formación profesional, pues puede estar perfectamente en un LinkedIn. Los perfiles no cualificados o con una titulación no reglada normalmente no están en LinkedIn. LinkedIn está más orientado hacia perfiles medios, ¿vale? O puestos de dirección. ¿Cómo hay que ser de activo? Pues hay que tener el currículum, porque esa es una fuente de información para muchas consultoras. Es el sitio donde yo creo donde hay que estar pues en un infoempleo, hay que estar en un LinkedIn, y luego hay que ser proactivo, ¿vale? Porque es verdad que esas bases de datos son tan grandes y las búsquedas se hacen por palabras, por lo tanto la proactividad tiene que ir con las palabras que luego estás buscando, igual que haces en Google,
y luego hay que ser proactivo hacia las ofertas de trabajo que publican las consultoras de selección o las empresas directamente. Hay que pensar que en un país como España no creo que se externalice más de un 1 o un 2% en manos de las consultoras de selección. Lo demás es un mercado de trabajo, como digo yo, no visible. Es entre empleados que preguntan referencias, lo publican en su página web, pero si eres un perfil de más de 50 años con un perfil cualificado, pues debes hacerte un poco un screening de cuántas empresas de selección hay, dónde encajan las vacantes con tu perfil. Yo ahí es donde creo que hay que ser más proactivo, de aplicar a una oferta que tiene alguien publicado, porque ahí estás trasladando tu motivación, ¿vale? Si eres un perfil pasivo en LinkedIn, no saben si estás buscando o no estás buscando. Uh-huh. Por último, sí que me gustaría, aunque nos ha dado muchos puntos importantes a la hora de encontrar trabajo a partir de los 50, ¿qué consejos daría a usted a una persona precisamente mayor de 50 que o bien se haya quedado sin trabajo y necesita encontrar uno, o quiere cambiar de trabajo o reorientar su carrera profesional? ¿Cuáles serían los consejos básicos a la hora de enfrentarse a ello? Yo, mi consejo, y muchas veces pongo el símil como es en la medicina, ¿vale? Al final debes buscar quién es el profesional que te va a ayudar a hacer eso, ¿vale? Normalmente los perfiles de más de 50 años profesionales, ¿vale? En esos mandos medios o técnicos, y han salido por alguna razón. Hay muchas veces que las empresas tienen programas de outplacement, o sea, les ayudan en esos talleres de búsqueda de trabajo, y si no, lo que hay que identificar es dentro de cada consultora quién es, permíteme la redundancia, el consultor, quién es su mejor interlocutor con el que se tiene que sentar, al que tiene que llamar, al que tiene que mandar su currículum y con el que tiene que tener la entrevista, porque tienes que pensar que desde nuestro lado recibimos miles de currículums todos los días y no tenemos tiempo para ver a todo el mundo. Pero alguien que te escribe, alguien que te llama, que está motivado a una búsqueda de un trabajo, es mucho más flexible, tanto en la parte salarial como en la parte de incorporarse en un nuevo proyecto. Y yo, por mi experiencia, los perfiles senior quieren venir a una entrevista presencial, quieren que les conozcamos, quieren que les escuchemos. Y es verdad que eso solo se produce pues cuando hay una entrevista, cuando se analiza el currículum. La función que tenemos las consultoras es entrevistar ese tipo de perfiles, y tengamos o no una vacante para ellos, si no, se la busquemos proactivamente. Ahí están nuestros fees. Raúl Herrero, director de Robert Walters, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lucía, por contar con nosotros. Nos hemos preguntado cómo debe ser el currículum de una persona de más de 50 años. Para tener más detalles y para saber cómo hacerlo, saludamos a Carmen Díaz Pache. Ella es la responsable estatal de proyectos de empleo para mayores del Plan de Empleo de Cruz Roja. Señora Díaz, muy buenas. Encantada de saludaros. También es importante conocer las cosas que deben y no deben incluir los mayores de 50 años en sus currículums para tener así más probabilidad de éxito y encontrar un trabajo. Empecemos precisamente por las cosas que sí habría que hacer. Por ejemplo, presentar un diseño actual es primordial. Es primordial. Hay que tener en cuenta que en los servicios de reclutamiento de las empresas llegan muchos currículos a lo largo del día, y el nuestro tiene que destacar por la adecuación, porque sea actual, porque sea atractivo, porque tenga lo que debe tener y no más, pero tampoco menos, que tenga la información clave. Nos entra por los ojos, y todos somos humanos y sabemos lo que nos gusta y lo que no. Entonces nos imaginamos el montón de currículos a los que van aquellos que nos llaman la atención y que pueden ser potencialmente empleables, de aquellos que no nos gustan y directamente los descartamos. Es por eso que la primera recomendación siempre es que sea un currículum atractivo. Tiene muchas claves, pero de entrada que sea atractivo, que tenga un diseño atractivo. También es importante reflejar las competencias que se poseen, orientadas sobre todo al puesto de trabajo, relacionadas con la trayectoria vital y laboral. ¿Cómo sustanciamos eso en el currículum? Buscar trabajo a partir de los 50 es muy complicado, todos lo sabemos, pero
también tiene muchas ventajas, porque es verdad que con más de 50 años las personas sabemos ya, nos conocemos muy bien, sabemos en qué somos buenos, sabemos qué competencias laborales tenemos, pero también está muy en auge las competencias blandas. Las competencias blandas son aquellas que no tienen que ver directamente con el puesto que voy a desarrollar, pero son competencias personales que permiten que la persona se desarrolle de una manera correcta en el puesto de trabajo. Estamos hablando de responsabilidad, de resolución de problemas, de la capacidad de comunicarse, de la capacidad de entablar relaciones con los compañeros, y esto las empresas lo valoran muchísimo. Y es una cosa que en los currículos no solemos poner que somos buenos técnicamente haciendo algo. Y sin embargo, cada vez más las empresas valoran también esas competencias blandas, esas que van a hacer que el trabajador se integre más fácilmente, que produzca mejor, que se comunique mejor tanto con sus compañeros como con la dirección de la empresa, lo cual aporta mucho valor, evita muchos conflictos. Entonces, los currículums, aparte de reflejar un buen diseño y, cómo no, una buena trayectoria, solvente, poner realmente aquellos logros que hemos alcanzado en nuestra trayectoria. Muchas veces ponemos lo que hemos hecho, pero no los logros que hemos alcanzado, los problemas que hemos resuelto, por qué somos útiles en la empresa. Entonces, tenemos que reflejar diseño, competencias técnicas, pero no nos olvidemos nunca de las competencias blandas, que cada vez las empresas son más conscientes de su importancia. Sería, por lo tanto, por lo que dice, recomendable añadir, por ejemplo, un párrafo inicial un poco explicando o dando motivos de por qué esa empresa debería contratarle, ¿no? Efectivamente. Es un breve párrafo descriptivo en lo que nosotros llamamos la propuesta de valor. Es decir, yo me presento a un puesto de jardinero y sé que se van a presentar otros 50. ¿Por qué esa empresa debería contratarme a mí y no a los otros? ¿Qué voy a aportar yo a esa empresa diferente a los demás? Porque si todos aportamos lo mismo, pues sería, no sé, hacemos un sorteo, ¿vale? Pero, sin embargo, si yo consigo transmitir a la empresa qué problema le voy a solucionar, en qué destaco por encima de los demás técnicamente, o pues, soy un jardinero, pero es que además tengo un don de gentes que me va a permitir pues conseguir más clientes, me va a conseguir fidelizar más a los clientes que ya tienen la empresa. Bueno, pues tenemos que en ese breve párrafo ser capaces de condensar 1, 2, 3 frases en las que convenzamos a la empresa para que siga leyendo nuestro currículum, para captar ese interés que va a hacer que nos posicionemos y que por lo menos despertemos ese interés para llegar a la entrevista. Vamos ahora, señora Díaz, si le parece, con aquellas cosas que deberían evitar los mayores de 50 si quieren tener éxito con la búsqueda laboral. ¿En qué se tendrían que fijar y no hacer, precisamente? Por ejemplo, en cuanto al formato. Pues lo del formato va como todo, va por tendencias. Por modas, claro. Si bien, sí, hace 20 años, las personas que hayan hecho su currículum de un tiempo a esta parte recordarán que los currículos eran mucho más extensos que los actuales. Recogíamos todo lo que habíamos hecho. Si había repartido publicidad en mis tiempos universitarios, lo poníamos. Que si había aprendido Swahili, lo poníamos. Poníamos absolutamente todo lo que habíamos hecho a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Porque es verdad que todo aporta valor, pero ni aporta el mismo valor, ni aporta igual en todas partes. Entonces, lo que tenemos que ser capaces de ver es qué aporta mi currículum a esta empresa a la que se le voy a presentar. Es por esto que los currículos tienen que personalizarse permanentemente, en función de a quién me dirijo. Para esta empresa, todo lo que he hecho, ¿qué le puede dar más valor? Pues efectivamente a lo mejor es una empresa internacional que interesa que hable Swahili, pero no es lo habitual. Entonces vamos a poner en un currículum, en un formato actualizado, quiere decir que no tiene 5 páginas, 4 páginas, tiene 1, 2 y tiene un diseño. Antes poníamos una experiencia profesional, tú, y la enumerábamos toda, página 1, página 2, formación, y poníamos todos los cursos que habíamos hecho a lo largo de nuestra etapa universitaria, posuniversitaria, a raíz de los cursos que hemos hecho al salir del instituto. Bueno, poníamos toda la experiencia que teníamos. Ahora, la mayoría de esas cosas no funcionan. Los currículos de 5 páginas apenas las lee nadie. Hagamos 1, 2 páginas en las que se concentre con un diseño atractivo aquellas cosas que realmente a la empresa les va a dar valor. Y yo creo que lo del formato, que insisto mucho porque ha variado mucho, entonces a una persona joven que termine el instituto, a lo mejor no hay que insistirle en que los formatos tienen que ser de determinada manera, pero una persona que ya ha hecho varios currículums, pero hace tiempo, hay que refrescar. Hay que reciclarse, ¿no?
Hay que reciclarse, sí, y hay que saber que las cosas cambian, como los sistemas de reclutamiento. Antes los currículos los entregábamos en mano. Ahora la mayoría de los currículos se lanzan a través de plataformas. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esas consideraciones para tener oportunidades. Antes insistía también en reflejar en el currículum los logros alcanzados. Oye, pues a mí me han reconocido con un premio porque he sabido esto, o en mi empresa una crisis en relación a esto y, bueno, hemos tomado estas medidas, hemos conseguido superarla. O yo me he formado en otro país en esta técnica que aquí no es conocida, oye, pues lo voy a reflejar también en el currículum. Hay que ponerlo todo de manera concreta, no ser generalistas, ¿no? El típico conocimientos de inglés, bueno, que siempre lo ponemos así de modo muy general. Bueno, pues hay que ser muy concretos porque el espacio es reducido, pero muy dirigidos a la empresa. Personalicemos el currículum en cada acción que emprendamos. Dice usted personalizar el currículum, pero, por ejemplo, ¿tendríamos que adaptar ese currículum al puesto y a la empresa a la que aspiramos para que nos contraten? Es decir, no tendríamos un currículum, depende de la empresa, tendríamos varios, ¿sería así? Tendremos varios, sí. Sí, es verdad. Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo precisamente por este tipo de cosas, porque hay que estar permanentemente actualizando y dirigiendo el currículum a quien nos vaya a escuchar. Muchas de las personas mayores de 50 tienen una trayectoria vital y profesional larga. Han hecho varias cosas en su vida, varias cosas que les han aportado muchas competencias, saben hacer muchas cosas. Se pueden dirigir tienen aspiraciones de trabajar en puestos diferentes, a lo mejor el mismo sector, pero en puestos diferentes. Bueno, pues hay que marcar esa diferencia. Yo soy bueno en este puesto porque hago esto, pero en este puesto soy mejor porque hago esto. Entonces, bueno, hay que ir modificando tanto el discurso del que hablábamos, ¿no? que aporto yo a esta empresa, como la trayectoria que le puede resultar significativa a la empresa. Entonces, sí que es verdad que es un trabajo en sí mismo porque a lo mejor en una semana me dirijo a 3-4 empresas y tengo que retocar. No se trata de modificar a lo mejor el formato, pero sí ir retocando aquellas cosas que creo que pueden tener más interés. Al final es un trabajo estratégico, de pensar, de estudiar la empresa a la que me dirijo, por qué quiero trabajar en esa empresa, qué le puedo aportar yo, coincide lo que busca con lo que yo le puedo ofrecer. Entonces vamos a ir estudiando la empresa a la que me dirijo o la oferta que me presentan o que me he encontrado para ver dónde puedo incidir de manera más, pues más oportuna. Carmen Díaz, responsable estatal de proyectos de empleo para mayores del Plan de Empleo de Cruz Roja. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muchos ánimos a todas aquellas personas mayores de 50 que buscan trabajo, que se puede. Pues ya lo han visto, parece que no es una misión imposible encontrar trabajo a partir de los 50. Como acaban de escuchar, los expertos en la materia han dado recomendaciones y consejos adecuados para que los desempleados seniors puedan optar a esos deseados puestos de trabajo. Todos coinciden en dos premisas: apostar por la formación continua y, sobre todo, saber reciclarse. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las diferentes plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios.